Este video que están viendo es el causante de la alerta mundial en la que estamos inmersos desde el pasado lunes. Ha sido difundido durante una rueda de prensa de la organización gubernamental IPCC, perteneciente a la ONU, como presentación de un informe que lanza una alerta roja a toda la humanidad sobre los efectos casi irreversibles del cambio climático. Aquí en Madrid Informa Noticias les contaré lo que dice este informe y más detalles sobre esta noticia de la semana. Comenzamos. Alerta roja. Con estas dos palabras se describe a la perfección la situación en la que nos encontramos en este momento con el tema del cambio climático. Han sido muchísimos años de avisos, pero sobre todo desde el año 2013 cuando se emitió un primer informe sobre el principal responsable de este fenómeno, el ser humano. Algunos gobiernos han intentado actuar desde ese año para intentar frenar las consecuencias, pero no ha sido posible. ¿Por qué nace esta preocupación de los gobiernos ahora cuando los científicos están preocupados desde la década de los 50? Tenía que llegar el momento en el que nos digan que queda muy poco para que los efectos sean no reversibles, para que realmente asustarnos. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para explicar bien todo este tema. Como decía, toda la preocupación de los científicos nació hace 71 años, cuando se demostró que el efecto invernadero del CO2 impedía que el calor proveniente de los rayos del sol que entraba en nuestro planeta volviese a salir de él, así como lo describe esta imagen, lo que hace que ese calor se acumule y cause una subida anual de temperaturas llamado calentamiento global. El dióxido de carbono, gas contaminante más popular, lo emitimos los seres humanos mediante nuestra respiración, pero hay más factores y emisores de CO2 como la deforestación, los cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles como el conocido petróleo. Los humanos somos quienes hemos realizado todas estas actividades que he mencionado, por lo que hemos sido nosotros mismos quienes hemos aumentado considerablemente estas emisiones de dióxido de carbono, causando así el efecto invernadero. Otro componente de esta capa invisible es el metano, producido mayoritariamente por la agricultura y en los vertederos donde se acumulan miles y miles de toneladas de basura. Este es el gas que más encierra el calor. Hay otros tipos de gases que contribuyen al efecto invernadero, pero en mucha menos cantidad. Todo esto describe el calentamiento global, que es el aumento de temperaturas en la superficie de la Tierra. Pero nosotros estamos aquí para saber qué es el cambio climático. El cambio climático es la alteración del clima que sufre la Tierra en un periodo de tiempo. Según la historia ya se han dado distintos cambios climáticos en este planeta, pero este es el más importante porque es el único producido por nosotros los humanos, lo cual se traduce a que obviamente se podría haber evitado. También se caracteriza por la velocidad a la que se suceden estos acontecimientos. Si las emisiones de CO2 no se detienen drásticamente, podríamos vivir las siguientes consecuencias. La primera, la subida del nivel del mar. El siglo pasado el mar subió entre 10 y 15 centímetros. Desde que empezó el siglo actual, es decir, durante 21 años, ha crecido 3,2 milímetros cada año. Esto se traduce a que el mar ha crecido el doble de velocidad que durante los 100 años pasados. Esta es la explicación a las cada vez más frecuentes inundaciones alrededor del mundo, y lo que puede pasar si continuamos en la misma tónica es que ciudades enteras pueden desaparecer entre mediados o finales de este siglo. La siguiente consecuencia es el deshielo. Hay muchas fotografías en internet que evidencian el cambio que se ha dado en distintas regiones del mundo, sobre todo en las polares, donde cada año que pasa hay menos zonas congeladas, lo que trae como consecuencia directa la migración de distintas especies de animales, como por ejemplo los osos polares, quienes se quedan sin hogar cada vez más rápido. Hablamos ahora de los fenómenos meteorológicos extremos, que son cada vez más comunes. Las tormentas y los huracanes son el resultado de la acumulación del calor.
También en tema meteorológico, el cambio climático podría hacer que las estaciones del año sean más duraderas e intensas, desapareciendo así, por decirlo de alguna manera, el otoño y la primavera. La última consecuencia de la que voy a hablarles es de la cinta transportadora oceánica, la cual desaparecería por el cambio climático. Pero, ¿para qué sirve esta cinta transportadora que vemos aquí en esta imagen? Es un sistema de circulación que tienen los océanos y es la responsable de la distribución del clima por nuestro planeta. Sin esta circulación, las profundidades del océano no recibirían, entre otras cosas, oxígeno y lo convertirían en una laguna de agua estancada. Estas son las consecuencias del cambio climático, pero ¿por qué ha despertado tanta importancia durante esta semana? Como decía al principio de este informativo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, organización perteneciente a las Naciones Unidas, lanzó un informe creado por el análisis de más de 14.000 artículos científicos, lo cual lo convierte en el más completo hasta la fecha. En él nos advierten, por ejemplo, la gravedad en la que nos encontramos en este momento y también sobre datos como, por ejemplo, que los últimos 5 años han sido los más calurosos registrados desde 1850, o también el aumento del nivel del mar del que hemos hablado antes. Dan también pronósticos como la subida de 1,5 grados Celsius o más, lo que da pie a olas de calor más fuertes de las que estamos viviendo actualmente en Europa, o intensas lluvias que pueden desembocar en grandes inundaciones. Un ejemplo actual de esto es la situación que vive Turquía. En el sur del país se registran grandes incendios provocados por las altas temperaturas, mientras que en el norte se viven grandes inundaciones que dejan ya más de media docena de fallecidos. Para finalizar, se preguntarán, ¿qué podemos hacer para acabar con toda esta situación? Nosotros desde nuestras casas poco, pero si lo hiciésemos todos tendría una gran repercusión. Cosas como apagar la luz cuando no la estemos utilizando, reducir nuestros residuos, principalmente los plásticos, o consumir mucha menos carne para así reducir las emisiones de metano que dan las granjas, serían algunas de las cosas que podríamos hacer nosotros mismos. La mayor responsabilidad para cambiar toda esta situación la tienen los gobiernos, quienes deberían empezar a actuar de una manera seria y responsable, creando así medidas que sirvan de verdad para acabar con el cambio climático. En otras palabras, deberían cumplir todos los puntos firmados por casi todos los países del mundo en el Acuerdo de París del año 2015, el cual pretende crear medidas para que la temperatura global no supere los 2 grados Celsius a finales de siglo. Pues bien, esta es toda la explicación de la noticia de la semana, la cual ha alertado a todo el planeta. Ya saben, hay que poner todo de nuestra parte para no sufrir el cambio climático. Está bastante argumentado que estamos ante una realidad. Pues bien, hasta aquí este primer vídeo de Madrid Informa Noticias. Si les ha interesado este vídeo y quieren seguir viendo mis futuros vídeos, no olviden suscribirse al canal. Si quieren información actualizada sobre las noticias más importantes del mundo, pueden también seguirme en el Instagram de este canal, @noticiasmadridinforma. Gracias por estar ahí, hasta el próximo vídeo.